Muy buenos días. Buenos días, bendiciones. Pues vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Hoy es miércoles. Hoy toca palabra en la noche. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, pues ayer leímos los capítulos 5 y 6 de 5 y 6 del libro de Nehemías. A ver. Y fueron dos capítulos muy interesantes. Dos capítulos muy interesantes. A ver, vamos a ver, sí. Justo leímos los capítulos 5 y 6 del libro de Nehemías, libros muy interesantes en mi opinión. Son dos libros donde Nehemías, el resumen, Nehemías enfrenta a una crisis interna porque había usura en el pueblo de Israel. Los nobles de la ciudad, los nobles de la ciudad oprimían al pueblo, eran sus mismos familiares. Entonces Nehemías los confronta y logra que le devuelvan tierras, que les devuelvan esclavos, que les devuelvan dinero y los intereses que le estaban cobrando a sus mismos parientes. Entonces él pone el ejemplo, dice, pues yo no les he pedido nada a ustedes, soy gobernador, incluso pues yo merecería que ustedes me dieran un pago, pero pues no les exigía nada. Bueno, eso es por un lado. En el capítulo 6, en el capítulo 7, Sanballat y sus aliados intentan tenderle trampas para detener la obra. Recuerden que están reconstruyendo el muro. Ya para ese momento ya estaban a punto de terminarlo. Pero Nehemías, se mantiene firme y rechaza todos todos los engaños. Lo citaban para verse con él y tratar de terminar con su vida. Y Sanballat y Tobías pues lo empiezan a acusar de manera injusta. Acusan a Nehemías, ¿no? De que estaba haciendo sedición, de que quería levantarse en contra de los demás pueblos de afuera, que se quería ser rey, pero él dijo, no, yo en ningún momento. Mi intención no es ser rey, mi intención es recuperar, restaurar la tierra de mi Dios, ¿no? La ciudad de mi Dios. Y bueno, pues ahí nos quedamos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. En contra, Nehemías se opone a la usura, y en el capítulo 7, en el capítulo 6 es cuando continúa la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia, pero primero que nada, pues ya saben, vamos a orar. Y bueno, recordemos que esta lectura de la Biblia es una labor de edificación personal, sobre todo. Es un tema de edificación y vamos a edificarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, todos los días, edificar nuestro corazón, nuestra alma sea edificada. Esto es para quien quiera salir, quien quiere edificar, pues tiene que construir. Para poder construir necesitamos las bases, unas buenas bases, que en este punto, si es la lectura de la Biblia, pues va a edificar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Entonces yo los invito a quien vaya a ver este video, quien lo vea, que edifique sobre las bases que son la palabra del Señor. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana de frío, Señor, por esta noche de sueño, por esta noche de descanso. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti, agradeciéndote tu infinita misericordia.
Gracias, gracias, Señor, porque ahí estabas cuidándonos de noche, Señor. Gracias porque tus ángeles estaban alrededor de nosotros cuidándonos, Señor, a todos nosotros, a toda la familia Linaje Escogido, Señor. Y también, Señor, a todos los integrantes de tu iglesia, a todo tu cuerpo, Señor. Gracias porque estabas ahí, Padre, al pendiente de nosotros, al pendiente de nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Comenzamos este día tomados de tu mano, agarraditos ahí contigo, Señor, bendiciendo tu nombre, exaltando tu nombre, Padre. Gracias porque estás ahí, porque no te mueves, porque siempre permaneces con nosotros. Muchas gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que quien vea este video, quien escuche esta palabra, Señor, aquí o en cualquier otra plataforma, Señor, salga edificado, como nosotros salimos edificados todos los días, Señor. Padre de la gloria, gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces les decía que vamos en el capítulo 7, estamos por leer el capítulo 7. Este libro de Nehemías solamente tiene 13 capítulos, entonces podríamos decir que estamos justo a la mitad. Amén. Bueno, entonces les comentaba que en el último capítulo Nehemías se resiste a la oposición que había por parte de Sanbalat y por parte de Tobías para la reconstrucción del templo. Tobías era un hombre que tenía mucha influencia, porque tenía parientes dentro del pueblo de Israel, y tenía por pariente a un hombre que le había dado una falsa profecía a Nehemías cuando se encerraron en el templo con cerrojos, dice, y le da una falsa profecía y le dijo: tus enemigos vienen a matarte. Nehemías ora al Señor y dice: pues no, esto no es para mí, que ellos mismos sean llevados cautivos, pero yo no. Y Nehemías siguió trabajando porque tenía una misión que cumplir, y esa misión pues llegó a su fin en el capítulo 7. Dice que cuando quedó terminada la muralla, perdón, comienza hablando Nehemías nuevamente porque él habla en primera persona. Dice que cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Fíjense, se nombran porteros para las puertas, se nombran cantores para que estuvieran adorando al Señor, y se nombran levitas. A mi hermano Anani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Entonces el trabajo, el encargo no se le podía delegar a cualquier persona. Se le tiene que delegar a personas que son fieles y temerosas de Dios. Fieles en cuanto, a la fidelidad que se le debe de tener al Señor, fieles a Dios, fieles al Señor, y temerosos, obviamente, temerosos a Dios. Gente que esté comprometida a trabajar en el ministerio que el Señor les ha entregado. Gente que esté comprometida a ministrar la palabra del Señor. Es ese tipo de fidelidad, la fidelidad que busca el Señor. Fieles en todo sentido y fieles en todo momento, temerosos del Señor. No se le podía dejar la tarea, y no se le puede dejar la tarea a alguien que no sea así. Ahí no entraba la vanagloria por quererse sentir más que cualquier otro. No cabía la vanagloria de, pues entonces yo soy encargado, entonces estás bajo mi dominio, o yo soy encargado y nadie es como yo. No podía caber la vanagloria ni la soberbia, nada de eso. Tenía que ser gente fiel y temerosa de Dios. Los que son encargados de algún ministerio tienen que ser fieles y temerosos de Dios, más que la mayoría, dice aquí. Versículo 3, les dije: no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aun mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente a su propia casa. Este es interesante,
¿Por qué cuando haga mucho calor? Porque cuando hace mucho calor la gente se adormece. Por el bochorno de la tarde, por el calor de la tarde, la gente se adormece. Eso pasa. Pues hacía mucho calor y la gente así como que "Uy", se viene para abajo el ánimo. Pero es por lo mismo, por el calor. Entonces dice, no dejen las puertas abiertas durante las horas más calurosas del día, porque si no van a estar así todos adormilados por el calor y puede llegar algún enemigo y los puede atacar. Entonces, esto es para nosotros y esto es algo muy especial. Cuando estés en tu época, en tu temporada más gozosa o en un día muy gozoso, procura cerrar las puertas, porque en esos momentos es cuando el enemigo puede llegar y entrar sin que te des cuenta. Y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un tramo regular, con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente a su propia casa. Versículo 4. Aquí es donde Nehemías registra al pueblo. En ese tiempo, la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces, la ciudad era grande, había mucho espacio, no había mucha gente. Recuerden, mucha gente había salido en la dispersión de Babilonia, y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces, dice Nehemías, mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente. Pues sí, no había tanta gente en Judá, no había tanta gente en la ciudad. Perdón, no había tanta gente en la ciudad, entonces a ver, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces Nehemías encuentra el registro de las genealogías de los primeros que habían regresado de la diáspora. Dice, y allí estaba escrito lo siguiente. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor, recuerden, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. De la familia de Paros, 2172. La familia de Cefatías, 372. La familia de Ara, 625. La familia de Pahat Moab fueron descendientes de Jesúa y Joab, 2818. La familia de Elam, 1254, la familia de Satu, 845, la familia de Sakai, 760, la familia de Bani, 648, la familia de Bebai, 628, la familia de Asgad, 2322, la familia de Adonicam, 667, la familia de Bigvai, 2067, la familia de Adin, 655, la familia de Ater, descendientes de Ezequías, fueron 98. La familia de Asum, 328. La familia de Besai, 324. La familia de Jora, 112. La familia de Gibar, 95. La gente de Belém y Netofa, 188. La gente de Ananot, 128. La gente de Bet Asmavet, 42. La gente de Kiriat Jeraim, Kafira y Beerot, 743. La gente de Ramá y Geba, 621, la gente de Micmas, 122, la gente de Betel y Ai, 123, la gente de Nebo Occidental, 52, los ciudadanos de Elam Occidental, 1254, los ciudadanos de Arim, 320, los ciudadanos de Jericó, 345, los ciudadanos de Lod, Adid y Ono, 721, los ciudadanos de Senaa, 3930. Estos son los sacerdotes, 3930. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Jedaías, por línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Imer, 1052. La familia de Pasur, 1247. La familia de Arim, 1017. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa,
y la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 148. Los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Atita y Sobaí, 1300. Otra vez 1300. 138. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo: Sia, Hasufa, Tabaot, Queros, Siaja, Padón, Levana, Agaba, Salmaí, Anán, Gidel, Gahar, Reaía, Resín, Necodá, Gasam, Usa, Pasea, Besaí, Mejunim, Nefusim, Bakbuk, Akufa, Arur, Baslut, Mejida, Arsa, Barcos, Sisara, Tema, Nesía y Atifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón: Sotai, Asoferet, Peruda, Jaala, Darcón, Gidel, Cefatías, Atil, Pokeret, Asebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía a las familias de Delaya, Tobías y Necoda. Un total de 642 personas. También regresaron 3 familias de sacerdotes: Abía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los jefes de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades. Eso fue el capítulo número 7. Fueron 73 versículos, aunque no lo parezca, pero es una genealogía. Bueno, no es genealogía, están recordando, porque encontró Nehemías el registro de los que habían regresado de la diáspora, de la dispersión que había hecho Nabucodonosor. Algunos pudieron ser reconocidos por su genealogía y otros no. De hecho, la familia de Tobías, el que estaba en contra de la construcción de la muralla, de los muros, no fue reconocido. No se pudieron reconocer para que pudieran estar dentro de la ciudad. Estuvieron dentro de la ciudad, pero no fueron reconocidos como parte del pueblo de Israel. Es el Señor el que hace las cosas. Él no permite que se vaya en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, para toda acción hay una reacción, y la reacción de Dios fue: no son reconocidos dentro de mi pueblo. Capítulo 8. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba,
le pidieron al escriba Esdras. Esdras y Nehemías eran de la misma época. Esdras era el encargado. Recuerden cuando vimos el libro de Esdras. Esdras era el encargado o fue el encargado de la reconstrucción del templo. Nehemías fue el encargado de la reconstrucción del muro que rodeaba toda la ciudad. Trabajos complicados los dos, sí. Trabajos con oposición, sí. Pero un trabajo muy, muy gratificante al final de todo, porque no estaban trabajando para ellos, estaban trabajando para Dios. Entonces, bueno, el versículo 1 del capítulo 8 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Ya estaba terminada la reconstrucción de la muralla y para este momento también ya estaba reconstruido el templo del Señor. Justo dentro de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. Entonces esto resulta interesante porque Nehemías y Esdras coincidieron en la reconstrucción. Uno estaba reconstruyendo el muro, otro estaba reconstruyendo el templo. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Qué interesante, ¿no? Lleva el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Hagan de cuenta que era un domingo donde se iba a dar una prédica con la Biblia. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Todos estaban atentos. Qué bonito. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Cuando entraba la maestra, en mis tiempos, cuando entraba la maestra al salón, o cuando entraba el director o otro maestro al salón, o algún padre de familia, lo que hacíamos nosotros, no sé si todavía se haga, estoy hablando de la época de las cavernas, nos teníamos que poner de pie. Esa era una muestra de respeto. No sé si se sigue haciendo ahora, pero bueno, cuando la gente en ese momento vio que se abría el libro de la ley, se pusieron todos de pie, como un símbolo de respeto y de temor al Señor. Qué interesante. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelayas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Se tenía que repetir el libro de la ley, se tenía que estar repitiendo constantemente, y eso era lo que hacían. Leían el libro de la ley y a través de él instruían. Que buscaban alguna exhortación, en el libro de la ley está, en los 5 libros de la ley, en el Pentateuco. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor!
ya se dieron cuenta cómo tiene que ser explicada la Biblia o cómo tiene que ser una predicación. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, mi maestro lo que hacía era eso, leer versículo por versículo de la Biblia y explicarnos. Leía un versículo, lo explicaba, leía un versículo, lo explicaba. Entonces, aquí está la revelación de todo. Quería llegar hasta este punto. Los sacerdotes leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Por eso a mí me gusta mucho la predicación expositiva. Un versículo, una explicación. Un versículo, una explicación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Yo les decía el domingo, ay, cómo nos gustan, ¿verdad? Las predicaciones que solo nos adormecen el espíritu y el alma, de esas que te llevan de una emoción, escuchen, de una emoción a otra emoción. A el Señor lo que le interesa es que aprendamos de su palabra para ser mejores personas, para comprender cada pasaje, porque en cada pasaje, en cada línea, en cada versículo está el Señor, está el Señor. ¿A mí de qué me sirve o de qué le sirve a la congregación una predicación emocional? Una predicación, vamos a hablarlo, una predicación de la prosperidad. ¿De qué le sirve a la iglesia una predicación con falsas profecías? ¿De qué le sirve a la congregación una iglesia en donde nada más se reconozca a ciertas personas y a las otras se les haga a un lado? O sea, es que no es la predicación así. Yo siempre lo he dicho y yo me he mantenido en esa línea. Predicación expositiva, pastor, predicación expositiva. Así como lo aprendiste, así predica. Por eso me gusta ese tipo de predicaciones, las predicaciones expositivas, versículo por versículo. Voy a leer nuevamente este verso, el verso 8 del capítulo número 8 del libro de Nehemías, dice, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Porque la predicación es así. Tomamos versículos de apoyo de otros lados, está bien, versículos cruzados, está bien, pero no se debe de perder la intención de lo que se está leyendo, no se debe de perder la intención, vamos a ponerlo en este caso, si yo empiezo a predicar del versículo 1 al versículo 8 solamente del libro de Nehemías en el capítulo 8, voy a predicar de eso. ¿Puedo tomar versículos de apoyo, versículos cruzados? Sí puedo, pero no tengo que salirme de la línea de lo que es el versículo 1 al versículo 8, porque en esos versículos el Señor nos va a dar la entrada a su reino. Más bien, la entrada a un nuevo cambio, nos va a dar los métodos de transformación, y lo estoy diciendo así en palabras comunes, ¿no? Nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para nuestros problemas, cómo solucionarlos, y eso nos va a provocar la entrada a su reino, obediencia y todo lo demás. Olvidé los puntos que son los importantes, pero básicamente es eso. Entonces, así tiene que ser la predicación, de acuerdo a lo que estamos leyendo. No es mi idea, es lo que dice la Biblia. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, una vez más, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Y es que sí, o sea, cuando nos damos cuenta realmente que estamos fallando o todo el favor que ha hecho el Señor con nosotros, miren, de extremo a extremo, cuando nos damos cuenta que estamos fallando, híjole, la palabra nos quebranta y a veces no nos gusta. Y también cuando nos enteramos de dónde nos ha sacado el Señor y de todas las maravillas que ha hecho con nosotros, obviamente nos da un lloro
por gusto, ¿no? De, ay, ¿a dónde estaba y a dónde me llevó el Señor? En este caso, este pueblo había sido cautivo por Nabucodonosor. Estaban en Babilonia, una tierra que no era su tierra. Estaban bajo el yugo babilónico. Incluso, como les decía hace un par de capítulos, o en el libro anterior, ya se habían mezclado con gente de otras tierras. No, fue en ese mismo capítulo, en ese mismo libro. O en el de Esdras, bueno, ya se habían mezclado con gente de Babilonia. Ya habían tenido hijos con los babilonios o con las babilonias, ya habían tenido hijos. Ah, sí, fue en este libro, precisamente cuando Nehemías les dice, ¿saben qué? Aléjense de todo eso. Entonces, se dan cuenta de dónde los había sacado el Señor, se daban cuenta en la condición en la que estaban. Entonces, el Señor, a través de la ley, los quebranta. Versículo 10, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Amén. Versículo 10 en la Reina Valera. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en las plazas, en las puertas de las aguas y en las plazas de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Esto de las fiestas de los tabernáculos, creo que ya se los había explicado. Era cuando salió el pueblo, o sea, cuando se hizo por primera vez, no era una fiesta, obviamente, pero ya después se celebró continuamente y es algo que hasta ahora muchos del pueblo de Israel, fieles, de los que están siempre al pendiente de, más bien los que hacen este tipo de fiestas, la de los panes sin levadura, la de los tabernáculos, o sea, que hacen todo ese tipo de fiestas, hacen esta. ¿Y cómo es la fiesta de los tabernáculos? Creo que sí, ya se los había dicho, pues la gente, como lo acabamos de leer, salen, juntan ramas de donde las encuentren, levantan un pequeño tabernáculo, una pequeña habitación, con estacas, con 4 estacas, las recubren con ramas y dejan descubierto el techo, se acuestan y lo hacen en memoria de cuando salen del pueblo de cuando salen de Egipto, empiezan a caminar en el desierto y levantan ese tipo de tabernáculos. El tema es que ellos podían ver en medio de las ramas en la noche, ya acostados, podían ver en medio de las ramas las estrellas. Y ese era, el que ellos vieran las estrellas a través de las ramas, era algo bien interesante o muy bonito, porque se recordaba la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas que había en el cielo, y eso era lo que los motivaba a ellos. 1, salir de Egipto. 2, caminar hacia la libertad. 3, ver a través de las enramadas, porque también así se llama, la fiesta de las enramadas.
y ver a través de ellas y ver las estrellas enormes, bueno, grandes en cantidad, y recordar la promesa que se le había hecho a Abraham, el padre de la fe. Para estos momentos, ya reconstruido el templo, ya reconstruidos los muros, ya reconstruidas las casas, hacen la ceremonia de leer el libro de la ley. Se les recuerda de dónde fueron sacados, se les recuerda dónde fueron llevados, se les recuerda lo que tienen que hacer delante del Señor. Hacen la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, y se ponen contentos. Era recordar todo lo bueno que había sido Dios con ellos. Y si tú tienes algo para recordar de todo lo bueno que ha sido el Señor, alégrate, alégrate, porque no todo en nuestra vida ha sido malo. Si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, han sido más los momentos buenos que los momentos malos. De verdad, aunque no lo parezca, han sido más los momentos buenos que los momentos malos. Los momentos malos solamente son un lapso de tiempo. La alegría que viene para nosotros es eterna. Entonces, todo lo malo que pasó, ya, exactamente, ya pasó, ya fue, ya no está. Ahora tenemos que vivir estos momentos de alegría que el Señor nos regala. Tenemos que vivir estos momentos de justicia que el Señor nos regala. No todo es malo. No todo en nuestra vida ha sido malo. Han sido pequeños momentos de tristeza y momentos de angustia, como los tenemos todos. Como los tenemos todos. Pero si llegamos a los pies del Señor, y si llegamos a los pies de Cristo, y besamos sus pies, besamos sus manos, besamos su frente, nos vamos a dar cuenta que han sido más las victorias que las derrotas. Antes no sabíamos asimilar las derrotas, y nos quedábamos casados con ellas, y nos quedábamos estacionados en las derrotas. Pero Dios nos ha dado muchas victorias. En donde quieras, en la casa, en el trabajo, en donde quieras. Han sido más los ratos de gozo que los de tristeza. Solamente hay que hacer un balance y hay que gozarnos en el Señor, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo, Él es el que levanta nuestra cabeza en medio de la angustia. Capítulo 9. Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Qué interesante, ¿no? Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Qué hermoso. Levántate, Señor. Levántate delante del Señor y bendice su nombre. Ponte de pie y bendice el nombre del Señor. Él es el único que nos ha librado del lazo del cazador. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Vamos a darnos cuenta que aquí no está hablando ni en futuro ni en pasado, está hablando en presente. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos,
y los cielos de los cielos con todos los ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas en presente todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz en su rebelión. Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Estaban haciendo un recuento, un recuerdo más bien, sí, un recuerdo y un recuento de todo lo que había pasado desde que el Señor le dio la promesa a Abraham de que lo iba a sacar de donde estaba, lo sacó de Ur de los Caldeos, y empiezan a hacer memoria de cuando fueron sacados de Egipto, de Moisés, se empiezan a hacer memoria. Pero todo esto, ninguno de ellos lo había vivido, pero se los habían leído en el libro de la ley. Y eso los motivaba a ser fieles delante de Dios. ¿Por qué? Porque, híjole, de no haber sido por la misericordia de Dios, hubieran muerto en el desierto, o hubieran muerto en Egipto, o hubieran muerto en medio del mar, hubieran pasado muchas cosas. Además, dice, porque no los abandonaste, o sea, no abandonó Dios a sus antepasados. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a sus moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas con viñas y olivares, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad.
Por eso les comentaba que no todo en nuestra vida ha sido malo, solamente han sido lapsos. Hemos recibido más bondad de parte del Señor que tiempos malos. Nosotros no somos los culpables de lo que hayan hecho los demás. Yo no soy culpable de lo que hayan hecho mis padres, o que haya hecho mi papá o mi mamá. Y sin embargo, aún así lo padecí. Yo no soy culpable de lo que hayan hecho otras personas, y sin embargo, aún así lo padecí. Me afectó, puedo decir que me afectó quizás, pero fueron lapsos, solamente fueron lapsos de tiempo. No todo el día nos la pasamos llorando, no todo el tiempo nos la pasamos llorando. Al contrario, han sido más los tiempos de alegría que los tiempos de derrota y de tristeza. Y es lo que estaban recordando ellos. Estaban recordando ellos. Porque lo estamos leyendo. Les fueron oprimidos en Egipto y salieron por mano del Señor. Caminaron en el desierto, tuvieron hambre y el Señor les dio de comer y les dio de beber. Tuvieron frío, allí estaba la columna de fuego. Tenían calor, allí estaba en la nube de día. Entonces, eran más los deleites que el sufrimiento. Pero muchas veces en medio del sufrimiento, nos estacionamos ahí y se empieza a llenar de humo nuestra cabeza. Y decimos, no, es que como sufro, es que esto, es que el otro. No, hay que abrir los ojos un poquito y darnos cuenta de que han sido más los tiempos de bondad del Señor que los tiempos de tristeza. Dice una vez más el versículo 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Y cómo se quejaba el pueblo? Ay, es que tenemos hambre, es que tenemos frío, es que tenemos sed. Y ahí estaba Moisés y estaba Dios y estaba Moisés. A ver, vamos a orar. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Wow. Después de la calma viene la tormenta. Ahora fue al revés. Bueno, en primer lugar, después de la tormenta viene la calma, viene el gozo. Y después del gozo, una vez más, viene la tormenta. Pero te provocaron a ira, el pueblo de Israel provocó a ira al Señor, y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Esto de echaron la ley tras sus espaldas es bien interesante porque la Biblia dice, de acuerdo al libro de Moisés, a los libros de Moisés, el Deuteronomio sobre todo, que la ley del Señor tiene que estar en nuestra frente. Tenemos que colgarla aquí en nuestro cuello, para seguirla, para obedecerla. Y aquí dice que la ley se le echaron en sus espaldas. Continúa y dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Aquí está la clave de cómo tiene que ser un profeta. La profecía no es mañana te van a llegar $20,000 o $20 millones para que tú hagas esto o aquello, o el Señor me mostró que vas a viajar a las naciones. Esa no es profecía. Jamás va a ser profecía eso. Bueno, ok. No me voy a meter en ese tema ni con ese tipo de gente. La profecía es los que llegan y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Seguir el camino de Dios. Siempre bajo la luz de la palabra. Siempre bajo la luz de las Escrituras. Porque así llegaban los profetas. Así dice el Señor, arrepiéntete de tus malos caminos y vuelve hacia Él. Así dice el Señor, de aquí a un tiempo, si no corriges tu camino, el Señor va a descender con furia y con ira para destruirte. Todo siempre bajo el orden de la palabra. Porque yo no he leído hasta este momento, ni con Elías, con su siervo, ni con Elías, ni con su siervo, ni con ninguno de los profetas que ya han pasado hasta este momento, de los que ya hemos visto, porque nos faltan ver varios profetas, que lleguen y les digan al pueblo de Israel, pues el Señor me dijo que tú
ibas a ser prosperado, ibas a tener una flotilla de camiones o una flotilla de camellos para... No, esa no es profecía. Esas son mentiras. Esas son mentiras. Entonces, bueno, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. ¿Por qué los mataban? Porque les decían la verdad. Porque la gente muchas veces no soporta la verdad. No soportan que se les diga la verdad. Lo que decíamos el domingo, a la gente no le gusta la disciplina, no les gusta ser disciplinados por Dios. Y entonces, cuando llega un profeta a hablar acerca de la verdad de Dios, acerca de las verdades del Señor, a la gente no le gusta. No, pero ¿cómo? Y mucho menos a la gente que se cree que está en eminencia. Desechan la profecía, la verdadera profecía. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, lo que siempre pasa cuando estamos preocupados, entonces sí buscamos a Dios, y tú desde el cielo los escuchaste, por la bondad y misericordia obviamente, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Pasa. Estamos preocupados, estamos en angustia, tenemos alguna preocupación económica, tenemos algún pariente en el hospital, lo que tú quieras. Clamamos al Señor, el Señor por su infinita misericordia nos escucha, sana, restaura, provee. Pero ¿qué pasa? Que una vez que tenemos paz, muchas veces volvemos a hacer lo malo delante de Dios. Y dice: por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Porque Dios es un papá. Dios es como un papá. Ahí va a estar. Ay, hijo, otra vez. Está bien, no te preocupes. Así es Dios. ¿Quieres conocer cómo es el amor de un papá? El verdadero amor de un papá. También lo decíamos el domingo, lo decía la predicación el domingo. Si honramos a nuestros padres aquí en la tierra, que nos educaron a su manera y a su entender, con sus carencias y con sus dificultades, y aún así nos cuidaron y los honrábamos, ¿cuánto más vamos a honrar a un Padre que nos ama con un verdadero corazón? Entonces el pueblo de Israel muchas veces había pecado y el Señor muchas veces los había perdonado. Les amonestaste, a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día? Pero tú eres justo, sí, amén. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen de su fruto y de su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestro pecado, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad,
y estamos en grande angustia. Es una manera de reconocer por parte del pueblo que estaba reunido en este momento ahí, de reconocer todas las bondades y todas las misericordias que había hecho el Señor. No es que el Señor no lo supiera, porque el Señor lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero estaban haciendo memoria de todo lo que habían pasado sus antepasados, de todo lo que pasaron sus padres, de toda la bondad y de toda la misericordia y de toda la maldad y de todo el abandono que hicieron de Dios. Estaban acordando de todo. Es bueno en este momento recordar todo lo bueno que ha sido el Señor y de dónde nos sacó, para no volver a regresar a lo mismo y para ser fieles con el Señor, porque por su gran misericordia no hemos sido consumidos, por su gran misericordia no hemos sido desterrados ni abandonados, no hemos sido llevados presos como fue llevado preso o exiliado el pueblo de Israel. El Dios ha sido bueno con nosotros. Es bueno recordar, sí, pero no quedarnos en el pasado. Es bueno recordar, sí, pero dar un paso adelante, un paso de fe y decir, si eso era, ya no voy a ser igual. Si eso hice, ya no lo voy a hacer. Porque estoy frente a un Dios, o frente a mi Dios que me ve, que me escucha, que sabe dónde estoy, que sabe dónde estoy parado y que sabe lo que estoy haciendo. Entonces, si tenemos todavía por ahí algo guardado y escondido, tenemos que entender y darnos cuenta que Dios lo sabe todo. Dios conoce tus palabras. Lo que vas a hablar hoy, Dios ya lo sabe. Entonces, que eso nos llene de temor, de decir, bueno, si yo tenía pensado llegar a pelear con alguien cuando llegue al trabajo, mejor contente, porque Dios sabe lo que vas a hacer y lo que vas a decir. La Biblia lo dice, todavía no sale la palabra de mi boca y tú ya la sabes, Señor. Entonces, bueno, es bueno recordar, pero no estacionarnos en el pasado. Es bueno recordar, pero para seguir adelante en el camino del Señor. Versículo 38 del capítulo 9 es el último versículo y aquí nos vamos a quedar. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Había un compromiso de parte del pueblo. De parte del pueblo que gobernaba Nehemías, porque era gobernante. Un compromiso delante del sacerdote Esdras, del escriba, del sabio de la ley. Pero no era un compromiso con el hombre, finalmente, era un compromiso con Dios, era un pacto de fidelidad. Miren, la gente hizo muchos pactos en la antigüedad con Dios, y muchos de esos pactos eran quebrantados. Solamente conserva el pacto aquel que de verdad ama a Dios. Solamente el que ama a Dios no quebranta el pacto que hace con Dios. El pacto de solemnidad, el pacto de fidelidad, de solemnidad, de amor con Dios. Solamente el que ama a Dios dice, pues aquí me pusiste, Señor, y aquí voy a permanecer. Si tú me dices que me mueva a la derecha, pues me muevo a la derecha. Si me muevo a la izquierda, a la izquierda. Si dices que dé un paso hacia adelante, doy un paso hacia adelante. Si dices que me calle, me callo, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer un pacto de fidelidad con Dios. Quizás las generaciones que vienen ni siquiera se van a enterar de que hicimos un pacto, porque no estamos escritos en la Biblia. Pero algo que sí nos va a guardar es la rectitud que tengamos delante del Señor. El corazón recto que esté con nosotros o en nosotros delante del Señor es lo que va a permanecer en nuestras generaciones. Y entonces sí van a decir nuestros hijos o nuestros nietos, mi padre o mi abuelo fueron hombres rectos delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues ser igual. Tenemos que dejar herencia. Bueno, vamos a terminar orando en el nombre de Jesús. Esta fue la exhortación de este día y que el Señor nos abra el corazón. Les invito a que sigan leyendo este libro o que lo vuelvan a releer en el nombre de Jesús. Papito lindo, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a mi hermano Charlie y a todos los que vayan a ver, Señor, este video a lo largo del día, Padre. Gracias por los comentarios que recibimos acerca de la lectura, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Rey de Gloria, ponemos este día en tus manos, Señor, y nos ponemos a tu disposición, Señor. Vamos a hablar lo que tú dices que tengamos que hablar. Y nos vamos a callar cuando tengamos que callarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que nos bendigas siempre.
Bendice a nuestras generaciones, bendice a toda nuestra familia, bendice a la gente en nuestro trabajo, Señor. Bendice a las viudas y a los huérfanos, bendice a los que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Termina de sanar, papito lindo, a mi hermana Carmen, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a mi hermana Juanita, Señor, sánala de su hombro y de su ojo, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que necesiten sanidad, bendito Rey de Gloria. Todos los planes que hayan en el corazón del hombre, que sean de bondad, Padre, y que sean de bendición para los demás, Padre, tú prospéralos, Señor, en el nombre de Cristo, y haz tú la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, Padre Santo, te pido que nos bendigas hoy, Señor, que bendigas nuestra vida, bendice a mis hijos y a mis hijas, llévalos con bien a su trabajo y regrésalos con bien a su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis generaciones, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a mi esposa y bendice mi vida, Padre. Bendice nuestra casa y la casa de la familia, Señor. Linaje escogido en Atlacomulco. Bendice la iglesia, Señor. Te pido, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, que tú ensanches las estacas del reino, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, que nos des un lugar más grande, Señor, un lugar propio, Padre, en el nombre de Cristo. Que todos los planes que has puesto en mi corazón, Señor, para, para adquirir o para llegarnos recursos, Señor, que sean prósperos, Padre, en el nombre de Jesús. Que sean bien vistos por tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos un lugar más grande, Señor. Un lugar propio en donde podamos adorarte, Señor, con todo el corazón, Señor, con toda entrega. No es para nosotros, Señor, es para ti. Porque realmente tú lo sabes y conoces mi corazón, Padre, que no es para mí, Señor. No es para nosotros, es para ti, Padre, para honrarte, para bendecirte, para exaltar tu gran nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, por favor, yo sé que tú lo puedes hacer. Llena la iglesia, Señor. Lleva más gente, Padre. Lleva más gente a la iglesia, Señor. Gente que te ame, que te adore, que te busque. Sobre todo que te obedezca, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues nos vemos hoy en la noche, a las 9 de la noche. Le toca compartir la palabra a la pastora. Nos vemos a las 9. Que Dios les bendiga. Y también nos vemos el día de mañana a las 6 de la mañana. Y el domingo tenemos Santa Cena. Hay que mantenernos en santidad. Amén. Que Dios les bendiga. Buen día. Bye.